Bueno, hoy va a ser más expositivo porque hemos empezado lamentablemente más tarde, así que no nos va a dar el tiempo para hacer intercambio porque vamos a ver muy poquitas cosas, sino. Así que les pido que va a ser una clase corta, son las 17:19 y los que me siguen son súper puntuales, así que nos quedan 41 minutos, entonces todo lo que yo diga les pido que son 40 minutos la atención del adulto sano, así que vamos a suponer que todos somos sanos y estamos justo en el plazo ideal. Bueno, acá ustedes, voy a describir yo entonces, empiezan a ver un ritmo sinusal por la configuración de la onda PMB6. Fíjense que tiene un QRS ancho, enlentecido, tiene entonces un bloqueo de rama izquierda, con un ciclo que anda alrededor de los 600 milisegundos, 100 por minuto, y en un momento dado se enlentece el ciclo sinusal, y fíjense que hay una onda P, si ustedes la comparan, es más puntiaguda que la onda P sinusal. Entonces, como sigue a un ciclo más prolongado que el que venía trayendo este paciente, esta quiere decir que es un escape auricular, pero que no es sinusal. Fíjense la configuración de la P sinusal y de esta otra ectópica, y como es tardía, decíamos latido tardío igual escape. Es un escape auricular. Y el QRS que le sigue en B6, fíjense ustedes que es totalmente distinto a este otro, con un ciclo más lento, es decir, hay un escape auricular. Ese escape auricular está marcado con flechas, acá las están viendo, y acá se superpone con la onda T, y por eso la T, en lugar de ser aplanada, como acá, se vuelve acuminada, puntiaguda. Es por la P de escape que se superpone. Pero en realidad, acá tenemos un ritmo que no es conducido, pero es un ritmo que tampoco es claramente aberrante, no es demasiado ensanchado. Lo que es ensanchada es la onda S final, decimos que tiene una onda S empastada. Entonces, acá tenemos un escape auricular, que ahí lo estoy marcando con las flechas, pero a su vez hay un escape que probablemente sea idioventricular, pero que tiene una imagen muy prolija, digo yo, no es aberrante totalmente, tiene un comienzo que es muy rápido y la S empastada es típico de imagen de bloqueo de rama derecha. Entonces, al ser tan prolijo este escape, lo que podemos decir es que probablemente viene del sistema de conducción especializado, no es un escape idioventricular, sino que probablemente sea un escape del sistema de conducción. Y si tiene imagen de bloqueo de rama derecha, es porque se origina del ventrículo izquierdo. Entonces acá se da algo muy interesante que se llama escapes del fascículo injuriado. Fíjense que el fascículo injuriado de base es la rama izquierda. La rama izquierda, para los que se acuerdan de la génesis del potencial de acción, al estar enferma está hipopolarizada. Hipopolarizada quiere decir que su potencial de reposo es menos negativa, pero eso es hipopolarizada. Por más que ustedes en el dibujo mandan el potencial de reposo más arriba, pero ¿qué ocurre? Es menos negativo el potencial de reposo, el potencial diastólico. Está hipopolarizada y por lo tanto más cerca del umbral. Y eso hace que, así como sea un defecto tener un bloqueo de rama izquierda, también puede ser salvador para prevenir la asistolia, porque está más cerca del umbral y por lo tanto está más favorecido para transformarse en un ritmo de escape que mantiene la frecuencia virtualmente normal. Escapes del fascículo injuriado. Este trazado es súper interesante. Yo sé que a ustedes les pueden quedar 60%, 40% de las cosas que yo diga. Algunas van a decir, esto a mí me excede,
pero a mí lo que me importa es lo que sí retienen, porque acá están viendo un ritmo, fíjense, auricular. Este ritmo es regular, a veces se superpone con el final del QRS y entonces lo deforma, como acá. A veces queda enmascarado con el complejo QRS, como acá, por ejemplo. Y fíjense que hay una suma vectorial, entonces esta actividad eléctrica auricular negativa se superpone y se suma vectorialmente con el QS. Y entonces hace que el QS acá, cuando se suma la P negativa más el QS, es más profundo que en cambio cuando está totalmente disociada, o por lo menos no está superpuesta la actividad auricular con la ventricular. Acá este es el QS con su voltaje real y acá es deformado por la superposición con esa onda de la actividad auricular. Pero acá hay algo muy importante. El intervalo entre estos complejos auriculares, que ahora les diré por qué les hemos puesto el nombre F mayúscula, es de 30 centésimos de segundo. Y este es el número mágico del aleteo auricular. 300 milisegundos o 30 centésimos de segundo. Y fíjense ustedes, lo que estamos viendo acá es una respuesta ventricular irregular. Y alguien podría decir, ¿por qué respuesta? Porque esa actividad ventricular no puede estar disociada de la actividad auricular. Eso es lo que vamos a tener que dilucidar ahora. Si ustedes miran acá en este trazado, se dan cuenta de que hay ciclos largos ventriculares y ciclos cortos, largo, corto, en una secuencia que podríamos denominar bigeminada. Un ciclo largo, un ciclo corto, un ciclo largo, un ciclo corto. Esto, por ejemplo, este QRS que sigue al ciclo largo podría ser un QRS de escape de la unión. Y el ciclo corto podría ser un latido anticipado, una extrasístole de la unión. Es una posibilidad. Todo eso en tanto y en cuanto no encontremos nosotros una relación numérica exacta entre la actividad auricular y la actividad ventricular. Si ustedes miran los intervalos RR que están marcados acá abajo, y ustedes acá los están viendo, fíjense que acá es 112, que no es múltiplo de 30, porque no es 4 veces 30, ni tampoco 3 veces. Y 68 no es ni 2 veces 30, ni tampoco 3. Ahora, si ustedes acá suman 112 más 68, les da 180, que es exactamente 6 veces el intervalo entre los complejos auriculares. Entonces acá claramente hay una relación entre la actividad auricular y la actividad ventricular. Y esto se explica por un fenómeno que se llama Benkebach de latidos alternos o Benkebach alternante. Fíjense, si ustedes suman entonces 113 más 68, 181, 6 veces. Lo mismo acá, acá 180, 6 veces. ¿Qué ocurre acá? Que tenemos un bloqueo que es 2:1 proximal en la unión aurículo-ventricular y Benkebach 3:2, fíjense, este conduce, este se prolonga la conducción y este se bloquea. Hay una disociación transversal de la conducción en la unión aurículo-ventricular, por la cual hay un 2:1 proximal y un Benkebach distal. Pero ahí es donde se completa la relación entre aurículas y ventrículos y tenemos el diagnóstico preciso. Acá lo llevo a algo mucho más práctico. Este es un paciente de 70 años que va a hacerse una ergometría y fíjense, tiene un trastorno de conducción intraventricular. Acá estamos viendo D2 con una QS, B2
con R pura, bloqueo rama derecha, B5, y fíjense, acá conduce 1-1, la actividad auricular y la ventricular, con imagen de bloqueo rama derecha. Pero acá en el máximo esfuerzo, fíjense que la frecuencia cardíaca de 61 se fue a 33. Y fíjense que el intervalo entre la P y el QRS, acá es totalmente distinto de esto. ¿Qué ocurre? Que hay un bloqueo AB completo intraesfuerzo. Si ustedes en una ergometría ven un bloqueo AB completo en el esfuerzo, eso es indicación inmediata de internación para implante de urgencia de un marcapasos definitivo, porque ahí hay un bloqueo que está latente, pero que es infraisiano y de muy mal pronóstico. Acá hay una representación para que de nuevo volvamos a los mecanismos y se entienda bien de qué hablamos. Fíjense, lo normal es que tenemos en la conducción AB una fase diastólica de recuperación total de la conducción, una fase en la cual estamos en una refractariedad relativa, el impulso es capaz de pasar de aurículas a ventrículos, pero lo hace con cierto retardo, y otra fase que es inmediatamente posterior al complejo QRS previo, que es de refractariedad absoluta, periodo refractario absoluto, relativo y recuperación. Cuando hay bloqueo de primer grado, es decir, los impulsos se retrasan, pero todos avanzan hacia el ventrículo, tenemos una refractariedad relativa muy prolongada, que abarca todo el ciclo. Cuando vamos al Benquebach, lo que tenemos es una fase de recuperación más corta, una refractariedad relativa prolongada, y esto es refractariedad absoluta. Pero cuando vamos al tipo 2, fíjense que ya se hace muy prolongada la refractariedad total y ya abarca todo el intervalo diastólico, el bloqueo completo, y si no hay un escape o un marcapasos artificial, vamos a la sistolia y al paro total. Este trazado es muy interesante. El otro día quedamos, cuando lo hacíamos más interactivo por una cuestión de tiempo, y estaba en el tapete la posibilidad de que fuera un ritmo sinusal, acá en B5, de nuevo la S empastada, este paciente tiene un bloqueo rama derecha, y que entonces, como los intervalos PP que estamos midiendo aquí abajo son más cortos, y después más largos, más cortos y más largos, y la que se anticipa es una onda P igual a la anterior, pero no seguida de QRS, está la posibilidad de un bloqueo 2-1 por un lado, y por el otro que sea una extrasistolia auricular, esta anticipada, bigeminada, bloqueada, que no se puede conducir porque todavía estamos en el periodo refractario de la conducción. Bueno, hay un fenómeno que si ustedes ahora lo incorporan a su biblioteca, les va a explicar de qué se trata. En realidad se trata de una arritmia sinusal ventrículo-fásica. Todos los complejos auriculares que tienen en este caso la misma morfología son sinusales, pero hay un bloqueo 2-1 en realidad. Y lo que nos hace pensar que probablemente haya un bloqueo 2-1 es que ya de base tenemos un trastorno de la conducción intraventricular, un bloqueo de rama derecha. Y entonces el fenómeno es que cuando el intervalo PP tiene un QRS interpuesto, ¿qué ocurre? Que la P que sigue al latido conducido se anticipa. No se sabe bien a qué se debe esto, hay tres teorías, pero lo concreto es que es una arritmia sinusal que es ventrículo-fásica. Cuando tiene un QRS interpuesto, típicamente la P siguiente se anticipa. El mecanismo más probable, porque no quiero explicar los tres, es que en el momento en que está el QRS conducido, hay una especie de masaje por el latido que
eyecta el volumen sistólico, hace como una estimulación del corpúsculo carotídeo y produce como si fuera un masaje, y eso enlentece el ciclo siguiente. ¿Se entendió este mecanismo? Esto da para mucho tiempo, yo se los voy a dar resuelto a este caso. Este es un paciente de 62 años que tiene palpitaciones, y fíjense lo que tenemos que ir viendo nosotros, está marcado con números. Lo primero que vemos es que de base hay un ritmo sinusal, con un QRS angosto, y que hay latidos anticipados, que son anchos, son acuminados. Esto es característico de las arritmias ventriculares en corazón sano, son delgadas y altas. En cambio, las de corazón enfermo tienden a ser bajitas y gordas. Entonces, fíjense que acá la ligadura, acá es de 440 milisegundos, acá se alarga a 490 y acá se alarga a 520, pero acá ya no tenemos una nueva extrasístole, la bigeminia no se completó. Y de nuevo acá pasamos a tener este intervalo de acoplamiento que se va alargando hasta que hay una pausa. Entonces acá podemos decir nosotros, primero, ¿será una parasistolia, es decir, un ritmo ventricular, perdónenme, con acoplamiento variable? Bueno, ¿qué les contesto? La parasistolia tiene vida propia. Eso es muy importante. La parasistolia es un foco automático absolutamente independiente que tiene bloqueo de entrada, entonces no se entera de lo que pasa a su alrededor. Si esto fuera parasistolia, podría ser, porque acá podríamos tener nosotros el intervalo interectópico y acá el bloqueo de salida del foco parasistólico. Pero si hacemos masaje carotídeo, fíjense que este paciente tiene una hipersensibilidad al seno carotídeo que se define en la variedad cardioinhibitoria por una pausa mayor de 3 segundos. Acá dura 4 segundos y medio. Acá está el masaje carotídeo. Y no aparece el complejo ventricular. ¿Por qué? Porque al no tener un latido de base, por lo tanto, no tiene nadie que le dé la orden de activarse. No tiene vida propia esto. Entonces no es una parasistolia. Es una extrasistolia con un fenómeno que se llama Benquebach de la ligadura. ¿Se acuerdan que vimos que podía haber Benquebach auriculoventricular, a nivel nodal, a nivel infraiciano, Benquebach de la rama izquierda, vimos el otro día? Bueno, acá vemos Benquebach de la ligadura de una extrasistolia ventricular. En un momento dado se anula la bigeminia. Acá estamos viendo un bloqueo, fíjense ustedes, intervalos PP constantes, ¿lo ven? Acá estamos viendo en D1 una S muy impastada y en B1 un complejo RS-R' con una R' ensanchada y de gran amplitud. Esto es un bloqueo de rama derecha. Ahora, la pregunta es si este ritmo es una disociación o si es un bloqueo. La respuesta nos la da en el electrocardiograma de superficie los intervalos PR que son constantes. Entonces lo que vemos es que, fíjense ustedes, P conducida, P bloqueada, P conducida. Acá hay un bloqueo AB 3-1 y si nosotros tenemos que adivinar si es supraiciano o infraiciano, apostaríamos seguramente a que sea infraiciano. ¿Por qué motivo? Porque tiene de base un trastorno de la conducción intraventricular. Entonces, fíjense ustedes, así se está demostrando. En el electrograma de las de His, aurícula His, el complejo isiano no se conduce al ventrículo, acá lo mismo y acá sí. Es un bloqueo infraisiano de alto grado. Cuando hay 2 o más ondas P
consecutivas bloqueadas se llama bloqueo de alto grado. Esto es una indicación de marcapasos. Y acá estamos viendo un bloqueo, fíjense, onda P marcada con un punto negro, otra acá, otra acá, otra acá, otra acá, que está superpuesta, nada más que el comienzo se alcanza a adivinar. Es un bloqueo AB completo congénito y se caracteriza el bloqueo AB completo congénito por ser supraisiano. Lo que normalmente ocurre es que está desconectado el nódulo AB compacto del GIS. Entonces, no hay conducción. Esto es una indicación de marcapasos. Antes se discutía, esperamos a que el paciente tenga síntomas, esperamos a que tenga pérdida de capacidad funcional. Ahora no se discute más, porque la gran pregunta que les hago a todos ustedes es cuántos bloqueos AB completos congénitos han visto en adultos. Y seguramente me van a decir ninguno, o alguno me va a decir uno, pero resulta que hay un bloqueo AB completo congénito por cada 25.000 recién nacidos vivos. Entonces, piensen ustedes que en una ciudad de 200.000 habitantes tiene que haber 8 bloqueos AB completos congénitos. Y ustedes los ven en la infancia, pero nunca los ven en la edad adulta, porque lamentablemente han muerto antes. Entonces, cuando llega la etapa adecuada desde el punto de vista quirúrgico para poder estimularlos, y en ese sentido va a llegar cada vez más temprano por los dispositivos cada vez más pequeños, y no les cuento ahora que tenemos los dispositivos que son sin catéter, ni hablar, entonces va a llegar cada vez más temprana la indicación de la estimulación en el bloqueo AB completo congénito. Y acá estamos viendo, fíjense, un bloqueo AB completo, pero este es infraisiano. Este tiene un QRS ancho también, completa el cuadro con imagen de bloqueo rama izquierda. Y acá fíjense que hay A, H, pero no hay B. Hay A, H y no hay B. Hay una disociación completa entre la actividad auricular y la ventricular. Fíjense. Entonces, esta obviamente marcapasos ya. Acá venimos muy bien con el tiempo, pero no sé cómo venimos con la atención. Entonces acá vamos a volver a la modalidad interactiva y les voy a pedir que describan este trazado en la derivación B6. Nosotros tenemos dos complejos, uno anticipado, estos dos son distintos de este otro que está marcado con un asterisco, y tenemos que dilucidar cuál es el diagnóstico de esta breve tira electrocardiográfica. A ver, lo que sigue probablemente sea la onda P. Yo te diría que no me animo a afirmarlo con una sola derivación, porque podría ser la parte final de la T también. ¿Y sabes por qué más te lo digo? Porque acá, por ejemplo, que hay una línea isoeléctrica muy prolongada, no vemos nosotros una onda P, pero podría ser que acá estemos con una ausencia de actividad auricular. Podría ocurrir eso también. Yo me quedaría con que es un ritmo regular, no. Acá es un ritmo irregular, ¿no es cierto? Mi pregunta sería si ustedes creen que es totalmente irregular. No, perfecto. O sea, ¿ustedes dirían que es regularmente irregular? Sí, qué lindo. Y lo contestaron con mucha firmeza. Yo celebro el tono enfático de la respuesta. ¿Saben cómo se llama una arritmia regularmente irregular? Se llama arritmia alorrítmica, es un nombre que se le puso. Esta es regularmente irregular porque, fíjense, tenemos un intervalo corto entre dos complejos que son iguales. Un intervalo más breve que después, fíjense que, y después un latido con QRS angosto
y empieza la misma secuencia. Vean ustedes, 1, 2, 3, 4 latidos arman una secuencia que después se repite exactamente de la misma manera. Esto es una alorritmia, entonces lo único que no podemos decir si el ritmo de base es sinusal o no. Pero sí podemos decir que hay un ritmo que 2 veces se repite. ¿Qué les parece? ¿Este ritmo parece más ectópico, es decir, lo consideran más una extrasístole o un trastorno de conducción intraventricular? Y les voy a preguntar antes otra cosa. De ser un trastorno de conducción intraventricular, en esta B6, ¿qué les parece? ¿Que sería un bloqueo rama derecha o un bloqueo rama izquierda? Izquierda, muy bien, excelente grupo. Uno abusa a veces, porque como yo llevo una impresión tan buena de las 2 clases anteriores, y no es que quiera halagarlos, entonces reconozco que me entusiasmé mucho en la primera parte de esta clase, en gran medida urgido por el tiempo. Pero veo que siguen revalidando los méritos. Entonces, sería un bloqueo de rama izquierda porque es un QRS, fíjense, positivo en B6, mellado, miren acá la melladura, se repite sistemáticamente. Y esto que vos dijiste del ST infranivelado, a ver si otro de los doctores le contesta o vos misma ponés una posibilidad. ¿Vos crees que es por isquemia o podría haber otro mecanismo para ese infradesnivel del ST? ¿Cuál podría ser? Cuando tienen bloqueo de rama izquierda de base y ven un trastorno en la repolarización, ¿cómo le llaman a ese trastorno? Perfecto, trastorno secundario, porque es secundario a un trastorno de la despolarización. Y habitualmente es oponente. Si tiene QRS predominantemente positivo, el infradesnivel que ustedes encuentran se atiene al criterio para que sea secundario, porque tiene un potencial que es negativo, ¿ven? Entonces, podría ser un trastorno secundario de la repolarización. ¿Y cuál tiene, en cambio, más aspecto de ectópico? ¿Este complejo o este? ¿Cuál les parece que es una, con más posibilidad, un latido ventricular? Una extrasístole ventricular. ¿Este o este? Este. ¿Y este tiene alguna chance de ser una extrasístole ventricular? No, porque es muy angosto. Solamente por eso. ¿Cómo? No, pero yo les pregunto, ¿qué chance de 0 a 100 tenemos de que este complejo angosto marcado con el asterisco y nuevamente acá sea una extrasístole ventricular? 50, 40, 100, 0. Uh-huh. Alguien que se juegue por el 0 o por el 100, ¿esto es una extrasístole ventricular o jamás puede ser una extrasístole ventricular? Que jamás. ¿Por qué motivo? Acá yo les voy a ser franco. Así como les dije en la primera clase y lo ratifiqué hoy, que es un grupo realmente muy bueno, acá en este momento no lo ratifico porque se están olvidando, no, porque yo les dije enfáticamente la última clase que se acuerden de esto: latido anticipado igual extrasístole, latido tardío igual escape. Ese es el punto. Ese es el punto. Si ustedes se acuerdan de eso yo se lo escuché a un gran maestro de la medicina que hubo, clínico, que yo no sé si ustedes lo habrán sentido nombrar, porque con el paso del tiempo
los nombres se desvanecen, que se llamaba José Burucúa. Y a él se lo escuché por primera vez cuando no era residente de cardiología y me quedó grabado para siempre. Latido anticipado igual extrasístole, latido tardío igual escape. Así que es un recordatorio. Acá estamos viendo cómo se puede sensibilizar un trastorno de conducción cuando hay alguna duda de que puede ser la causa de la clínica del paciente, consulta por mareos, ha tenido pérdida de conocimiento, pero a lo mejor hay más de un mecanismo que lo puede explicar, a lo mejor tiene también alguna patología carotídea o, bueno, la lista puede ser larga, pero también tiene un trastorno de conducción de base y entonces una manera de exagerar la reserva y poner de manifiesto cuál es la reserva de la conducción, así como hacemos un apremio con la ergometría, también con agmalina, que es un fármaco que retrasa la conducción, podemos poner de manifiesto un trastorno latente. Acá con agmalina estamos viendo que este paciente tiene este trastorno. ¿Ustedes podrían decir estas ondas P bloqueadas? ¿Qué localización tiene ese bloqueo? ¿Supraisiano, es decir, nodal, AB? ¿Intraisiano o infraisiano? ¿Cómo se llama esta deflexión? Letra A. Y acá coincide con la onda P. Esta es la actividad eléctrica auricular, con el catéter que está en la zona tricuspidea pegadito al sitio donde está el haz de His. Y esta H que nos marca el electrograma del haz de His. Acá, de aurícula a His se conduce, pero de His a ventrículo hay bloqueo. Entonces esto se convierte en un bloqueo completo infraisiano, que es una indicación de marcapasos. Acá tenemos una derivación B1. A ver quién quiere describir este trazado. A ver, el doctor que dice GAP, la remera. Vos tenés que describirlo nada más, lo que vos ves. Porque nadie te pide diagnóstico, te estamos pidiendo una descripción electrocardiográfica. Muy bien. Tenés un trazado largo. ¿Es todo igual? No, todos dicen que no. A ver si encuentran la diferencia entre esta parte y esta otra. Primero descríbanla y después van al diagnóstico. Vos tenés que decir lo que ves. Hasta tenés el recurso de hacer de cuenta que no sos médica. Claro, porque lo que importa es lo que llega a tu retina y después entre todos lo procesaremos. Entonces, a ver si alguien interpreta esto, porque es mucho mejor que vos describas, veo algo que sin hacer diagnóstico, ¿me entendés? Ya es un avance, porque si vos se lo tuvieras que contar por teléfono, bueno, ahora con el celular lo enfocás, le mostrás lo que estás viendo, la tecnología nos ayuda. En otra época vos estabas de guardia, tenías que llamar al R4 por teléfono y decirle, mirá, veo algo que es gordito, es ancho, ¿me entendés lo que te digo? ¿Cuál sería tu descripción? No me interpretan lo que les quiero decir, me parece. ¿Vos lo interpretás? Yo les pido poco, precisamente les pido que no quieran hacer diagnóstico de entrada, porque a veces ahí es donde se traban. Si agarran un diagnóstico y se meten demasiado y es un camino equivocado, no salen más. En cambio, si son más humildes y empiezan describiendo, la doctora que dice que sí, a ver,
Bien. Claro. Pero yo quisiera que saquen la urgencia de tener que acertar con el diagnóstico, porque se apuran mucho y sería mejor que vayan juntando puntos favorables. Lo que tendrían que decir que sí, parece un ritmo sinusal, con un PR que impresiona normal, aunque no tenemos el cuadriculado para medirlo, y hay complejos que son con deflexiones positivas en B1 y anchas, y una repolarización oponente que en B1 no estaría mal, podría ser normal esa T negativa, pero también podría ser un trastorno secundario. Y a partir del quinto complejo vemos un QRS ancho totalmente negativo en B1. Entonces acá, ahí sí yo puedo avanzar con la pregunta: ¿qué trastorno de conducción intraventricular creen que hay acá y qué trastorno creen que hay acá? En la misma derivación. Trastorno de conducción intraventricular. Exactamente, llegamos a eso, pero era mejor llegar describiendo ingenuamente, como si fueran un chico de 7 años que nunca tomó contacto con un libro de medicina. Veo algo que va para arriba, algo que va para abajo. Acá le falta la R, es ancho. Bueno, todo indica que es un bloqueo de rama izquierda. ¿Y cómo se llama cuando en el mismo trazado coexisten un bloqueo de rama derecha con uno de rama izquierda? ¿Bloqueo de rama? No, intermitente es cuando está presente y deja de estar. Acá hay un bloqueo de rama derecha y alternante. Bien, ¿qué conducta toman con este paciente? ¿Cuántos lo derivan al consultorio externo bueno, le hacen un estudio hemodinámico, entonces? Bueno, está bien, por supuesto, que consideren todo el contexto clínico, pero en realidad, y acá quiero apurarme ya porque falta 1 minuto y medio, el bloqueo de rama alternante es indicación absoluta de marcapasos. Y diría que, además de absoluta, urgente, porque el riesgo es cuando tenemos rama derecha enferma, rama izquierda enferma, que ambas al mismo tiempo sean incapaces de conducir y nos quedemos en asistolia. Entonces, bloqueo rama alternante, indicación de marcapasos. Bueno, lo dejo al doctor Tajer, puntual como siempre el doctor. Gracias.